Continuando con el tema de movimiento rectilíneo uniforme, se nos presenta el siguiente ejercicio, que indica lo siguiente. Dos trenes se cruzan perpendicularmente y hacen un recorrido durante 4 horas, siendo la distancia que los separa al cabo de este tiempo de 100 kilómetros. Si la velocidad de uno de los trenes es de 20 kilómetros por hora, calcular la velocidad del segundo tren. Aquí cobra mucha importancia lo que ya les había manifestado en otro video, y es la realización de un esquema, de un monacho, de un dibujo, de un gráfico, como lo quieran llamar, para poder identificar la situación que se nos está planteando el problema y poder encontrar un camino que nos lleve a una posible solución del mismo. Entonces, para realizar el esquema tenemos que inicialmente los trenes se cruzan en un punto y toman una trayectoria, se cruzan y toman una trayectoria perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que uno se va por aquí y el otro se va por aquí. Es perpendicular, ¿por qué? Porque forman un ángulo de 90 grados, que lo tenemos aquí. Por eso se llama perpendicular. Entonces, al cabo de 4 horas, digamos que este tren va por aquí a las 4 horas y este otro tren va por aquí a las 4 horas. Dice que hacen un recorrido de 4 horas, siendo la distancia que los separa al cabo de este tiempo, de esas 4 horas, los separa una distancia de 100 kilómetros. Es decir, que la distancia entre estos dos puntos es de 100 kilómetros. Digamos que por aquí va el tren 1 y que por aquí va el tren 2. Listo. Ese es el esquema que nos está planteando el ejercicio. Ahorita vamos a extraer los datos. Entonces decimos que para el tren 1 tenemos, tenemos el tiempo que recorrió, que son 4 horas, que es igual para los dos trenes. Pero adicionalmente para el tren 1 sabemos que lleva una velocidad igual a 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. Igualmente sabemos que la fórmula que rige este movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, para el tren 1 tenemos el tiempo y tenemos la velocidad. Podríamos despejar el recorrido o la distancia. Entonces, podríamos decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Por qué por el tiempo? Porque el tiempo está aquí dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Entonces, la velocidad por el tiempo. Por lo tanto, tenemos que la distancia es igual a la velocidad 20 kilómetros por hora que multiplica el tiempo 4 horas. Hora se cancela con hora y nos queda que la distancia es igual, 20 por 4 queda 80 kilómetros. Entonces ya sabemos que la distancia que recorrió de aquí a acá el tren 1 recorrió una distancia de 80 kilómetros. 80 kilómetros. Entonces aquí, mirando el gráfico, podríamos definir claramente que si yo tengo en este triángulo rectángulo, utilizando el teorema de Pitágoras, y tengo la hipotenusa, que es esta, y tengo uno de sus lados, podría despejar el siguiente lado. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras indica lo siguiente, indica la hipotenusa al cuadrado es igual a la sumatoria de sus lados al cuadrado, es decir, a al cuadrado más b al cuadrado. Aquí podría ser a y aquí podría ser b, y esta sería igual a la hipotenusa para este caso. Entonces, ¿qué nos falta despejar? Tenemos a, ya lo tenemos, 80 kilómetros. Tenemos h, la hipotenusa, lo tenemos, 100 kilómetros. ¿Qué nos faltaría? El b. Entonces aquí lo podríamos despejar diciendo que se está sumando, pasaría que a restar. Entonces podríamos decir que b al cuadrado es igual a h al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, menos, porque esta está sumando acá, está haciendo una suma, pasa al siguiente lado del igual, restando, menos a al cuadrado. Y podríamos decir entonces que la raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado. Aquí podríamos decir que este cuadrado se cancela con esta raíz, quedaría b igual a la raíz cuadrada de h al cuadrado menos a al cuadrado. Listo, ahora sí procedemos a despejar. Tenemos h y tenemos a.
Entonces procedemos a despejar. B es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que son 100 kilómetros. Entonces encerramos esto en un paréntesis porque va al cuadrado, 100 kilómetros al cuadrado menos A, que sería el recorrido del tren 1, 80 kilómetros al cuadrado. Y podríamos decir entonces que B es igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado da 10.000 kilómetros cuadrados menos 80 al cuadrado, que son 6.400, perdón, son 6.400 kilómetros cuadrados. Entonces podríamos decir que B es igual a la raíz cuadrada de esta resta que nos da 3.600 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Ahorita podríamos decir que B es igual a la raíz cuadrada de 3.600, es 60, es la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de kilómetro al cuadrado, pues es kilómetro, ¿no? Elimina este cuadrado con esto. Entonces ya tenemos el recorrido del tren 2. Entonces para el tren 2, ¿qué tenemos? Tenemos el tiempo que recorrió también las 4 horas y ya acabamos de hallar el recorrido que hizo el tren 2 hasta este punto, que fue de 60 kilómetros. Ya tenemos dos de las variables, este es la distancia. Tenemos dos de las variables con las cuales yo puedo despejar finalmente la velocidad o aplicar simplemente la fórmula. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Qué distancia recorrió? 60 kilómetros. Sobre el tiempo. ¿Qué tiempo utilizó? 4 horas. Aquí podríamos simplificar mitad 2, mitad 30, mitad 1 y mitad 15. Por lo tanto, la velocidad del tren 2 es igual a 15 kilómetros por hora. Y finalmente esa es la respuesta.